doña anciana, vieja loca, vieja jíbara, vieja torrante. No, no sigas. Vieja estúpida. Ya parala, por favor. Se van a suicidar los dos televidentes que tenemos, ¿viste? Ya está aquí. Ah, no me di cuenta. No, ya está aquí, doña anciana, ya está aquí. Ya está aquí. Para ahí. Eso es. Independiente Medellín. El poderoso de la montaña, y esa pelota le alcanzó a pegar un contrario. Sí, señor, el Deportes Tolima. Como si nada, ¿viste? Sí, señor. Parala ahí. ¿Para qué te traje? Para que te hagas un autogol por estar pendiente de lanzar ese alarido de simio y lagar tu sostenido de gol del Deportivo de Medellín en un partido donde jugaban Junior y Tolima. Junior y Tolima, papa frita. ¿Por dónde te cabe el Independiente Medellín, eh? Y te digo una cosa, desinformar todo lo que querás con cualquier tema, pero con el fútbol no, no y no. La pelota no se mancha. Mirá, Memo, la cara de su compañero, ¿viste? Y es Gonzalo de Felice, ¿viste? Un argentino como yo, que le escriben un papel, es del Tolima, grasa de mierda. Mira que una vez me pasó lo mismo. ¿Pero por qué me pasó? Porque estaba que me cagaba en la transmisión. Claro, eso lo explica todo. Entonces, yo dije el gol. Y te gol churreteaste ahí. De Caterpillar Motor. Ajá. Y que era gol de Caterpillar Motor y el gol había sido de creación en Nelson. Nelson Nede, un equipo pequeño, un equipo de microfútbol era. Y entonces yo estaba de que me cagaba. Es más, yo diciendo el gol me les cagué ahí. Un verdadero diciendo y haciendo, ¿verdad? En Radio Ambalema. En Radio Ambalema, ¿viste? Doña Anciana, ¿qué opina de que el narrador, por estar haciendo lo del gol más duradero... Despacito. El narrador, que por durarle el gol, confundió al equipo. ¿Qué opina, doña Anciana? ¿Qué le podría estar pasando? No, pues que es un narrador como maluco, porque se podría decir cosas que no las sabe decir y hablar de unos y de otros y sin estar seguro de lo que dice. Entonces, vamos. Y es que hay narradores buenos y narradores malos, ¿verdad, doña Anciana? Sí, hablando de los unos de los otros y como que no está seguro de nada. ¿Cuál narrador le gusta del fútbol? Es que no le oigo. Hablarle como el cantante del autogol que sos. ¿Qué narrador le gusta en el fútbol? Pues hay muchos buenos. Y otros malos, está ¿verdad? Hernández, está el que canta el gol, son buenos casi todos. El que canta el gol lo hace muy bien. El que canta el gol, el cantante. Todos. Sí, Cagagritos hay muchos, del fútbol hay muchos buenos. Estudiemos la actitud corporal. Él está desconcentrado. Él no sabe Él está cómodo en el error. Está cómodo en el moridero. Y le dice que fue el Deportes Tolima y dice, sí, señor. Y sigue como si nada, ¿viste? Falta profesionalismo. Veamos mejor el siguiente video, a no ser de que vos querás... ¿Qué hago en este cagadero? Pregunta. Sí, dale. Y lo digo con total convicción y claridad, soy un tipo súper sexual, necesito del sexo en la mañana y en la noche para poder sobrevivir, porque un guerrero como yo necesita desfogar ese fuego interno. Pero a mí sí me va a tocar entonces hablar con Ana Lu, porque yo no creo que esté como para la mañana y para la noche. Habla con ella, mira, te voy a decir una vaina, si los mamertos supieran lo buen polvo que soy yo, me odiarían más. Uy, no, es que se me quedó pegada una cosa aquí, sí. Bueno, parala ahí. Y yo también soy súper sexual. Por eso no me pierdo Desnúdate con Eva. Y poder matar dos pájaros
en un solo tiro la educación sexual y el análisis político, ¿viste? Ambas cosas que tanta falta le hacen en este arracachal, tanto a grandes, que ya ni con Viagra se les potencia el pájaro, como a chicuelos que están despertando a la actividad sexual y política, que ante la aplastante belleza de Eva y con toda esa potencia sexual que dice tener, se debe estar amarrando los huevos para no pasar de paladín a paradín. A los turistas nos encanta esta yegua de paso llamada Colombia, hijo de puta. Montarle y darle perrero, hijo de puta. Y realizarle sexo bien sabroso. Pero me parece muy humilde el decir que solo se pega 2 al día. No, eso. sí. Antes yo creo que más. Pero es que él es humilde, no quiere humillarnos. Claro, claro. Preguntarle a la viejita cuánto se echa el ella. Sexo. ¿Usted qué opina de ese señor que dice que le encanta el sexo por la mañana, por la tarde y por la noche? Él es como vos, doña. Como bolsillo a mí de no payaso. me parece que ser supersexual sea algo valioso para las cosas que emprende. Entonces hay que llevarlo al médico porque está enfermo. ¿Cómo así que por la mañana, mediodía, por la tarde? Antes así mata. Yo la dejo que continúe. Así mata a la señora. Así acaba con la señora. Esto es una acusación. Es una acusación muy grave, que casi mata a la señora. Los supersexuales. Pero la mata a punta de amor, así se debe matar a la gente. No, uno debería respetar mucho más al culión. El culión merece todo el respeto. Ser supersexual es un enfermo mental, tiene que ir a un médico. Es una frase lapidaria, sobre todo lapidaria para ella. Expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. Gracias, muy amables. Y parala ahí. Expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. Pero qué pavadas es la que dice este. Pero ¿sabés qué? Que me pateé todo el discurso para ver en las barrabasadas que decía. Y porque quiero comentar lo siguiente. Solo ha habido un irresponsable igual que hizo lo mismo en el pasado en esa payasada de la Asamblea de las Naciones Unidas. Y fue el otro pandillero de Gaddafi, ¿viste? Y bueno, eso nos puede dar una luz de esperanza, ¿viste cómo terminó Gaddafi, verdad? Oye, es que otro aspecto, la televisión pública se la tomó la izquierda de farsantos y no la quieren soltar estos hijueputas. Ese ser humano tan decente que fue marrano de finca Duque trató de recuperarla, pero le faltó fue tomársela como debe ser. A balín esa hijueputa. Calmate que tenés 10 kilos de sobrepeso. 10 kilos mis huevas. Por eso, entonces son 20 kilos, los 10 kilos de las huevas y los cinturones. Doña Anciana, ¿qué opina de esos aplausos falsos que grabaron encima para que el discurso de Petro en el comunismo se realzara allá? Qué retrueco el que le acabas de decir, por eso es que ella no entiende. Me parece tremendo que estén a favor de Petro si es comunista. Estoy completamente de acuerdo. Pero si cree, entonces, ¿cómo es comunista? Eso es lo que yo no entiendo. Si dicen que los comunistas... De mierda, llámenlo con toda la letra. Comunista de mierda, dígalo, doña Anciana. Los comunistas de mierda. Abajo. Abajo los comunistas de mierda. Dale bala. Para abajo. A 6 metros bajo tierra. Bueno, veamos el siguiente video. Muchos de los responsables de falsos positivos fueron a la cárcel y cuando nunca reconocieron el delito, ahora lo reconocen ante el incentivo de la libertad que les ofrece la JEP. Ay, parala ahí. ¿Y qué querés que te diga? Me da tristeza verlo apabulladito por las calumnias, solo, desprotegido, dando la cara marica, sin sus 300 guardaespaldas, sin sus rugidos callejeros aceptando haber dado la orden, sin la rabia y el odio tan suyos
que solo pueden salir de un corazón grande como la concha de la lora y de una mano firme que señala y empuja. El presidente eterno tiene razón como siempre. Los verdaderos falsos positivos son las confesiones de los traidores que se dejaron engañar con promesas de libertad, ¿viste? Y que no se dejaron emborrachar con el patriótico licor, fruto de la destilación de litros de sangre. Si lo dice el Eterno es y punto. Es que esos militares que se volvieron de izquierda son tan malos que ellos mismos confiesan que asesinaron inocentes pobres solo por perjudicar a ese santo varón de que es el doctor Uribe. Ellos se autoincriminan solo para hacerle daño al viejito. El único pecado que cometió el viejito, fue con mi general Montoya, fue pedir un carro tancado de litros de sangre como si eso fuera un crimen. Pedirle un litro de sangre, ¿acaso? ¿Qué tiene de ¿Qué malo? más se le puede pedir a un militar? Litros de sangre. Míralo cómo lee, mira, todos estos libros se los leyó él. Son pura literatura antioqueña. Doña anciana, este abuelito, ¿por qué es tan bueno? ¿Por qué la gente es tan mala con él? Pues sería bueno en una época, pero ahora pues yo no sé. Ya lo ve muy viejo, ¿verdad? Ahora como que... Está maluco. Como que pues el camino o quiere volver a ser presidente. Pues cuando fue presidente fue buena persona, pero ahora... ¿Usted lo prefiere de presidente que de expresidente? Que él quiere volver a ser presidente según anda en todo. Pero, doña anciana, yo me lo imagino a él de camuflado, de presidente, y verdad es que es puro sexo. Vos sos un maricón de mierda, ¿viste? Es un espectáculo. No me toques. Le entendí que era puro hueso. Es un espectáculo. Puro huesitos y carnitas es ese lo que es. viejito con ese hablado y el camuflado. Como un piquete zacatapibeño. Vos estás enfermo, ¿viste? ¿Hay algo más que agregar, doña anciana? Uno no sabe por quién votar, francamente. Esto fue para ahí.